Buenas tardes, les damos la bienvenida en este domingo cuando son las 2 de la tarde en Santiago de Chile. El Centro Cristiano Casa de Alabanza tiene en este día el privilegio de poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. La palabra de Dios que es nuestro alimento, la palabra de Dios que alumbra nuestro entendimiento. En esta hermosa tarde en donde nos disponemos, le pedimos al Señor Jesucristo que Él sea el que alumbre nuestro entendimiento, el que nos guíe a toda verdad, el que nos muestre todas las cosas. Le pedimos al Espíritu Santo de Dios que pueda depositar esta hermosa semilla en el corazón de cada uno de nosotros, más cuando nosotros necesitamos con respecto a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, que esa palabra de Dios siempre esté fluyendo en nuestra mente, fluyendo en nuestro corazón. Es un privilegio para cada uno de nosotros ver lo que Dios está haciendo, cómo los corazones hoy en día tienen una disposición diferente y cada día tenemos que ser transformados a la estatura de ese varón perfecto. Esa metamorfosis, ese continuo cambio, esa manera de pensar a la manera de nuestro Señor Jesucristo debe ser el más intenso anhelo de nuestro corazón. En este momento tenemos el privilegio de poder recibir la palabra y quiero confiarles en esta tarde que voy a compartir 2-3 versículos de la palabra con los cuales durante mucho tiempo yo me he peleado. A ver, estoy diciendo la verdad. No es fácil entender la palabra de Dios en algunos momentos de nuestra vida, sobre todo cuando la palabra te desafía a nuevos retos, sobre todo cuando la palabra de Dios te dice que tienes que cambiar. Muchas veces en mi vida la palabra me ha dicho, pues lo que estás haciendo no está bien, tienes que transformar tu manera de pensar. Y si eso ocurre en el día de hoy, a través de lo que vamos a leer, que está en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 4, pues si eso ocurre en tu vida, si hoy te sientes confrontado por esta palabra, sobre todo por la forma como has reaccionado a algunas situaciones que están a nuestro alrededor, pues si esto te ocurre, qué bueno que la palabra nos confronta, qué bueno que la palabra nos alimenta, nos transforma la manera de pensar. Si no tuviéramos que transformar nuestra manera de pensar, no necesitaríamos seguir recibiendo las escrituras. Pero como tú necesitas cambiar, como yo necesito cambiar, y seguimos siendo transformados hasta la estatura de este varón perfecto, en esta hermosa tarde quiero leer en el libro de Filipenses capítulo 4, verso 4 en adelante. La palabra de Dios dice lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El que habla el apóstol Pablo desde la prisión, esperando su sentencia de muerte. Él nos dice a nosotros, tenemos que regocijarnos. Y cuando digo que me peleo con esta palabra, me peleo con esta en particular, en donde dice, regocíjate en el Señor siempre. Y después dice, otra vez te digo, regocíjate. A ver, mi conflicto interno, el que comparto en esta hermosa tarde, es que aquí dice que tú tienes que regocijarte en el Señor siempre. Es muy fácil regocijarse, gozarse, estar feliz, cantar de alegría, sonreír cuando las cosas van bien. Pero cuando no todo va bien, cuando llega un diagnóstico, cuando lamentablemente ocurre un evento, cuando hay una pérdida importante en tu vida, yo encuentro un conflicto en mi manera de pensar natural, en el hecho de que la palabra de Dios diga que yo me tengo que regocijar en el Señor siempre. Y después dice, otra vez te digo, regocíjate. Verso 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Aquí en el verso 6, nuevamente yo tengo otro conflicto. Así que en esta hermosa tarde, quiero compartir con ustedes cómo a través de procesos yo he aprendido la revelación que se encuentra en estas palabras del verso 6. El apóstol Pablo desde prisión
nos enseña lo siguiente y dice: por nada estéis angustiados, antes bien por la oración y la súplica en todo sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Después dice: con acción de gracias. A ver, por nada estéis afanados. La palabra de Dios constantemente nos habla del afán, nos habla de la preocupación, nos habla de esa angustia, nos habla de ese sentimiento que todos tenemos de manera natural de querer conocer qué es lo que va a pasar dentro de un mes, dentro de 2 meses, cuando te preocupas porque de repente las cosas no han salido como tú esperas que te salgan, cuando en tu trabajo te despiden, pasa algo que tú no te esperabas y obviamente a nosotros nos llega cierto temor, no sabemos cómo vamos a resolver algunas situaciones y definitivamente nos angustiamos. A ver, conociendo al Señor Jesucristo, nos podemos angustiar. Conociendo al Señor Jesucristo, podemos equivocarnos y en cierto momento de nuestra vida llenarnos de afán porque no sabemos lo que va a ocurrir. Porque el control que teníamos sobre algunas situaciones, pues nosotros podíamos lidiar de una manera en la que nosotros creíamos que todo estaba organizado. Pero aquí dice la palabra de Dios: por nada. A ver, por nada, siempre, y ahora dice por nada. Cuando digo siempre, en el 4:4 dice regocíjate en el Señor. ¿Cuándo? Dice siempre. Y aquí en el verso 6 dice por nada. A ver, mi pregunta es la siguiente: ¿por cuántas cosas Dios nos permite estar angustiados? Por ninguna. Por nada. Dice la Biblia: por nada estéis angustiados, antes bien. Dice: por la oración y la súplica en todo sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones. Y después dice: con acción de gracias. A ver, quiero enfocarme en algún momento difícil de tu vida. Yo voy a compartir un momento difícil que yo tuve en mi vida, un momento difícil, en el cual yo entré en conflicto con esta palabra, con el agradecimiento, con el hecho de decir: no puedes estar angustiado por absolutamente nada. Mi esposa y yo tuvimos hace unos años atrás la oportunidad de ir a compartir estudios de la palabra de Dios en un congreso, en un seminario que tuvimos en Italia, en Roma. Por primera vez dejamos a nuestros 2 hijos en Venezuela con mis padres. Y mi esposa y yo nos fuimos a un viaje de 22 días en donde venían jóvenes de toda Italia. Hasta el día de hoy, gracias a ese evento, conservo buenas amistades. Pero en cierto momento en el cual nosotros estábamos allá y era nuestro 8º, 9º día de viaje, yo recibo una llamada en la cual me comunican que mi mamá había sido ingresada a una operación casi que de emergencia y que estaba con un diagnóstico de cáncer. Así que en ese momento, a miles de kilómetros de Venezuela, pues definitivamente entré en un conflicto. Sí, tengo que reconocer, me angustié, no sabía si regresar, no sabía si quedarme, no sabía qué hacer. Y después me dicen: bueno, ella ingresó a una operación, ya salió de la operación, efectivamente tu mamá tiene un diagnóstico de cáncer y ahora se va a someter a un tratamiento. Así que nosotros, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una misión, porque vinimos a una misión. En ese momento estábamos desarrollando estos seminarios con muchos jóvenes y tomamos la decisión, mi esposa y yo, difícil decisión, de quedarnos para terminar con lo que habíamos emprendido, por la razón por la cual nosotros estábamos en aquel lugar. Estamos en un campamento a unos kilómetros de la ciudad de Roma, pero dijimos: bueno, vamos a terminar, ya estamos acá, vamos a hacer esto. Cuando lleguemos a Venezuela, en vez de irnos a la isla de Margarita, pasamos directamente a Barquisimeto, donde estaba mi mamá, y eso fue lo que hicimos. Así que, pero en ese momento, yo recibo una palabra de una persona, y esto creo que nunca lo he compartido, y creo que es hacia donde el Señor ha guiado mi corazón en esta hermosa tarde para compartir con cada uno de ustedes. Una palabra de una persona de autoridad espiritual que me dice: mira,
esa enfermedad que tiene tu mamá no es una enfermedad de muerte, sino que es una enfermedad para que se glorifique el Señor. Y cuando yo recibo esta palabra en medio de la angustia, voy a ser totalmente sincero, yo la creí como un niño y dije, bueno, perfecto, el Señor va a sanar a mi mamá, debo quedarme haciendo lo que tengo que hacer, ya cuando llegue a Venezuela, pues yo voy con mi mamá, voy a compartir con ella, voy a ver cómo está, cuál es su proceso, qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los retos y desafíos que tenemos de aquí en adelante. Así que así hicimos. Como a los 12 días siguientes, pues regresamos a Venezuela, nos fuimos a Barquisimeto, estuve con mi mamá, me dijo, sí, efectivamente tengo que comenzar un tratamiento de quimioterapia, un tratamiento que la fue desgastando en más de un año y 2, 3 meses, poco a poco. Cada día mi mamá se iba desgastando y desgastando y desgastando, y nosotros estábamos entre viajes, Barquisimeto, Margarita, Barquisimeto, Margarita, porque mi trabajo continuaba. Así que cada vez que yo tenía la oportunidad de ir a Barquisimeto, pues yo la visitaba, pero sí veía cómo esta enfermedad pues iba deteriorando a mi mamá, y yo siempre tenía la certeza en mi corazón de que en algún momento esto se iba a revertir, porque esa fue la palabra que yo había recibido, ¿ok? ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, solamente el Señor lo sabe. Porque mi mamá poco a poco se fue deteriorando, hasta que llegó un momento en donde el Señor pues la llamó a su presencia. Así que lo que a mí me dijeron que había ocurrido, pues no ocurrió. Pero yo, como soy un hombre apasionado, como creo fielmente en cada uno de los dichos de su boca, en su palabra, y en ese momento yo creí esa palabra. Por eso es que es tan delicado a veces hablar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y tantas personas que hay en el mundo diciendo cosas en el nombre del Señor que el Señor no ha dicho, ¿ok? Ojo con esto. Pero acá dice la palabra de Dios que nosotros no debemos estar angustiados por nada. A ver, por nada dice acá. Quiero que tomen en cuenta el proceso por el cual yo estaba pasando, o mi familia estaba pasando. Y yo me encuentro esto y dice, a ver, aquí dice que yo no debo estar angustiado, aquí dice que yo debo estar en paz, aquí dice que yo tengo que darle gracias al Señor por esto que está ocurriendo. Por eso es que la palabra de Dios dice que para los que no creen o para los que se pierden, el evangelio es locura, pero para los que se salvan es poder de Dios. Porque aquí hay algo que es totalmente ilógico. Es ilógico que cuando una persona está pasando por una prueba tan fuerte, pues uno tenga que alabar al Señor, darle gracias por lo que está ocurriendo. Pero eso es lo que nos demanda la palabra de Dios. Que aunque en ese momento tan fuerte de mi vida, yo lo estaba pasando, yo tenía que decirle al Señor, Señor, no comprendo lo que está ocurriendo, pero te doy gracias por esto que está ocurriendo. A ver, ¿es algo lógico lo que estoy diciendo? No, no es lógico. Pero ¿quién dijo que nuestro Dios es un Dios lógico? Nuestro Dios es un Dios ilógico. Cuando tú lees las historias de la palabra de Dios, lo único que encuentras son milagros sobrenaturales que rompen con la lógica natural. Y Dios nos llama a creer en su palabra, a implantar los pensamientos del reino en nuestra mente y corazón, aunque esos pensamientos en cierto momento de nuestras vidas no nos parezcan lógicos. Esto es impresionante, para mí impactante, el hecho de que el Señor me diga a mí, por nada estés angustiado, antes bien, por la oración y la súplica, en todo sean conocidas ante Dios vuestras peticiones, y después dice, con acción de gracias. Qué importante cuando una persona aprende a ser agradecida. A ver, no puede ser agradecido y desagradecido. Así como uno no puede ser una persona agradecida y estarse quejando. Es totalmente incoherente cuando una persona agradece y se queja. O agradeces o te quejas. Pero no puedes agradecer y quejarte, porque es algo totalmente incongruente, es incompatible. El hecho de que una persona esté agradeciendo por unas cosas, pero no han pasado 5 o 10 minutos cuando ya se está quejando por otras cosas. Y espero que en esta tarde podamos comprender esto, porque en el momento, y creo que por años, yo no comprendía por qué
en la palabra de Dios, a mí el Señor me demanda que yo le dé gracias por cosas que yo creo que están mal, por cosas que yo creo que me están afectando, por cosas que yo creo que son injustas, por cosas que yo creo que deberían ser mejores, pero no son como yo lo estoy pensando. La palabra de Dios me dice, por nada estés angustiado, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de la presencia del Señor. Y después dice, con acción de gracias. Así que tenemos que decidir ser personas agradecidas. Qué bueno cuando tú encuentras a una persona que es agradecida, porque el agradecimiento es medicina, porque el agradecimiento es una poderosa llave que abre puertas delante de ti. Dice la palabra que es una varita mágica, el agradecimiento. Cuando tú agradeces, ese agradecimiento hace que tú marques la diferencia frente a otras personas que están a tu alrededor. Pero si hoy quieres comenzar a ser una persona agradecida por lo que tiene, agradecida por las oportunidades, agradecida porque tu condición, aunque a veces te parezca que pueda estar mejor, hoy en día es mucho mejor que muchas personas a las que les gustaría estar como tú. Y es que hasta que nosotros no vemos nuestra condición comparándola con otra condición de otras personas que están mucho peor que la condición que nosotros podamos tener, pasamos de la queja al agradecimiento. Y Dios quiere que tú y yo seamos personas agradecidas. Mi mamá partió con el Señor. Ese era su proceso. Por mucho tiempo yo he sido un poco, ¿cómo explicarlo? No escéptico, pero sí estoy pues muy al margen cuando una persona quiere decirme, es que tengo una palabra de parte de Dios para ti. Eso es algo peligroso, porque a veces dice la Biblia que nosotros profetizamos, nosotros profetizamos de acuerdo a nuestro corazón. Yo tengo la mejor intención de ver que en la vida de una persona pues le vaya bien, y de acuerdo a lo que yo quiero, yo puedo decir, el Señor dice esto y lo otro, cuando el Señor no ha dicho nada. Creo en la profecía, creo en lo que Dios está haciendo hoy en día con la palabra profética, pero creo fielmente que cuando hay un profeta por parte de Dios, pues los hechos son los que respaldan esa palabra profética que ese hombre o que esa mujer está dando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que me muestra la palabra. En la antigüedad, los profetas o los falsos profetas se reconocían simplemente cuando ese profeta decía algo que con el tiempo se cumplía. Si no se cumplía, pues yo tengo que dudar un poco de que esa persona está hablando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque esta frase que utilizaban los profetas cuando decían lo siguiente, así dice el Señor. Esa era la introducción de los profetas del Antiguo Testamento. Así dice el Señor. Perfecto. Cuando un hombre decía, así dice el Señor, pues ya va, detente, porque es Dios el que está hablando a través de ese hombre. Pero eso que ese hombre estaba comunicando, que a veces ni ellos mismos entendían, porque recibieron un mensaje por parte de Dios y así como lo recibieron, lo comparten, pues definitivamente los hechos tenían que testificar esa palabra que ese hombre en el nombre del Señor estaba diciendo. Espero que todo esto se comprenda bien. Pero darle gracias al Señor por ese hecho difícil de mi vida que tuve que vivir, pues fue muchos años, o hasta el día de hoy es muchos años después, que yo vengo a comprender por qué nosotros pasamos por momentos tan difíciles, y estos momentos tan difíciles nos ayudan a soportar la carga de personas que están a nuestro alrededor pasando por situaciones similares. Qué privilegio tengo hoy de decirle a una persona que está pasando por un momento difícil como el que acabo de compartir, yo te comprendo. Comprendo lo que estás pasando. Comprendo lo que es estar en tus zapatos. Yo te comprendo. Sé cómo te estás sintiendo, porque yo pasé por ahí. Y es que cuando el Señor
nos hace pasar por momentos difíciles. A veces nosotros nos enfocamos en nuestro propio bienestar, pero el Señor está viendo todo en perspectiva. Está viendo que más adelante, con la consolación que Él le va a dar a tu corazón, tú vas a tener la oportunidad de consolar a otras personas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque esto no se trata de ti, no se trata de mí. Esto se trata de Él. Esto se trata de su plan. Esto se trata de su propósito. Esto se trata de la forma como Él te quiere utilizar. Esto se trata de comprender, por ejemplo, dice la palabra de Dios en el libro de Job, que cuando vinieron esta serie de calamidades sobre su vida, dice la palabra de Dios que en todo lo que él dijo, pues él no pecó, ni le añadió despropósito alguno a lo que Dios estaba haciendo. Aunque lo perdió todo, perdió a sus hijos, perdió su finca, perdió sus tierras, perdió sus casas, perdió sus propiedades, pero la palabra de Dios, y prácticamente perdió a su esposa también, pero prácticamente la palabra de Dios dice, Job era un hombre que no le añadió despropósito alguno a todo lo que él estaba recibiendo por parte de Dios. Así que cualquiera que sea tu situación en este momento, aprende a darle gracias a Dios. Aunque no lo comprendas, aprende a darle gracias. Sea una persona agradecida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tu semblante cambiará. Serás un hombre o una mujer de impacto, un hombre o una mujer de influencia, un hombre o una mujer que siempre tiene sustancia, un hombre o una mujer que siempre marca a otras personas con su testimonio. Dios quiere que con nuestra vida nosotros impactemos la vida de otras personas. ¿Comprensible? A veces no. Yo no comprendo a veces muchas cosas que ocurren en mi vida, pero después de que pasa un tiempo se cumple lo que dice Romanos 8:28, que a los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Así que bien sea en bonanza o bien sea en escasez, bien sea en salud, bien sea en enfermedad, bien sea que el Señor te dé o que el Señor te quite, seamos nosotros de las personas que constantemente fluye agradecimiento a través de nuestra vida, fluye agradecimiento a través de nuestras palabras, fluye agradecimiento y adoración en momentos buenos y también en momentos malos. Porque, ¿qué diferencia hay en nosotros con respecto a los que no conocen los principios del reino de Dios? Si solamente agradecemos, levantamos nuestras manos y sonreímos cuando las cosas marchan bien. Eso lo hace cualquiera, el que conoce al Señor y el que no lo conoce. Pero tú y yo hemos aprendido a regocijarnos en el Señor siempre. Dice Pablo, otra vez les digo, regocíjense. Imagínense la situación del apóstol esperando en una prisión su sentencia de muerte y desde ahí todavía envía palabra de ánimo a todas las personas que están afuera, diciéndoles, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y después dice, por nada, absolutamente, por nada estén afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de la presencia del Señor con acción de gracias. No hay tercera opción. O eres una persona que agradece o eres una persona que se queja. No hay tercera opción. Y no puedes agradecer y quejarte. Para Dios eso es solamente quejarse. No hay agradecimiento. Como cuando nuestros hijos a veces o nosotros mismos le damos gracias a una persona por algo, por alguna buena acción, por alguna buena palabra, pero no han pasado 5 minutos cuando ya estás hablando mal de esa persona. A ver. Dice la palabra que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre siembra, pues eso es lo que cosecha. Pero Dios te ha llamado a ti y me ha llamado a mí para marcar la diferencia. Él nos enseña a cada uno de nosotros a ser personas agradecidas, a ser personas que
constantemente nos podamos gozar en su presencia y digamos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aprender que nuestro carácter debe fortalecerse y que cuando la Biblia se refiere a ese gozo que debe estar en ti y en mí, pues se refiere a ese carácter que tiene que sobresalir, que tiene que sobreponerse, que tiene que prevalecer sobre las dificultades, entregándole lo que el Señor tiene, que es el control absoluto, y soltando nuestras cargas. Porque cuando a veces nosotros decimos, esta carga yo se la entrego al Señor, pero no han pasado 5 minutos, tomo el teléfono y ya estoy tratando de resolver una y mil cosas a mi manera. A ver, ¿entregaste tus cosas o no las entregaste? Hay una incongruencia también acá. No, Señor, yo te entrego mi carga porque yo sé que tú resuelves mejor mi carga que yo mismo. Perfecto, pero ya estoy lleno de angustia, ya estoy lleno otra vez de preocupación. Y dice la Biblia, por nada estéis angustiados, por nada estéis afanados. Dice acá, por nada estéis angustiados, antes bien, por la oración y la súplica, en todo sean conocidas ante Dios vuestras peticiones con acción de gracias. Qué poderosa es la gratitud. Y en esta semana he sido también tocado con esta canción que grabaron mis hijos acerca de la gratitud, acerca de decirle al Señor constantemente, Señor, gracias. Gracias. Hay cosas que entiendo, gracias. Hay cosas que no comprendo, pero te doy las gracias, Señor. Por lo bueno, te doy las gracias. Por lo malo, Señor, te doy las gracias. Por los amigos que están conmigo, te doy las gracias. Por aquellos que me traicionaron, Señor, gracias, porque tú me hiciste más fuerte. Te doy gracias, Señor, por la salud. Te doy gracias en la enfermedad. Te doy gracias siempre, porque a ti te agrada que yo sea un hombre que constantemente tiene fruto de agradecimiento. Tú me formaste en el vientre de mi madre. En este día me has dado un aire para respirar. Cuando hay tantas personas que están tratando de recuperar la respiración, yo puedo respirar. Gracias. Y ya no te queda tiempo para quejarte. No te queda tiempo para estar todo el tiempo con esa cara arrugada, quejándote por todas las cosas que quieres tener y no tienes, por las cosas que quieres lograr y no has logrado, porque hoy en día quisieras que el mundo estuviera de otra forma como está. Pero podemos nosotros en este momento tomar un cuaderno y decirle, Señor, gracias porque en medio de esta situación de pandemia, en medio de esta situación en la que pues definitivamente por tu voluntad todos los hombres están dentro de sus hogares, hemos podido retomar tantas cosas que teníamos pendientes con nuestra familia, con nuestros proyectos, con la forma como quisiera yo, sabes, poder lograr algunas cosas que tengo pendientes. Gracias, Señor, porque me diste el tiempo para poder desempolvar algunas cosas, poder escribir otras. Has transformado mi carácter. Soy un hombre más paciente. No peleo hasta con mi sombra. No. Tengo un poco más de dominio propio. Hay mucho fruto que se ha podido ver a través de esta situación. ¿Por qué no pensamos un poco en esto? Pensamos en un poco en esto y le decimos, Señor, gracias. Gracias. De otra forma no lo hubiera podido lograr. Es la verdad. Es la verdad el entender que de otra forma ni tú ni yo lo hubiéramos hecho. Y que porque nos vimos en situaciones adversas que rompieron con nuestra cotidianidad, que rompieron con nuestra forma normal de hacer las cosas o acostumbrados de hacer las cosas, pues hemos podido sacar en este tiempo dones y talentos y maneras de hacer las cosas en las que nosotros decimos, wow, he avanzado, definitivamente soy otra persona. Hay otras cosas que he podido aprender. Señor, gracias. Gracias. No nos quejemos más. Entiende lo siguiente, y si quisiera que algo se quedara en esta hermosa tarde con respecto a todo lo que hemos recibido, que es muy poderoso, es que no puedes ser una persona agradecida y ser una persona que se queja al mismo tiempo. Y que todo forma parte de una decisión.
Tienes que decidir a partir de este momento a ser una persona agradecida, entendiendo que la Biblia te dice, regocíjate en el Señor siempre, otra vez te digo, regocíjate. Y después dice, por nada estéis afanados. Porque yo digo, y quiero cerrar con lo que comencé, que con esta escritura yo me he peleado por años, porque no pretendo que lo entiendas en su cabalidad en esta tarde, si es la primera vez que lo estás recibiendo. Porque probablemente las situaciones que tengas en este momento en tu vida, tienen que pasar un tiempo para comprender cuál es la riqueza que de ahí tú puedes extraer. Así que mientras llega ese tiempo en el cual se revela por qué algunas situaciones están ocurriendo en tu vida en este momento, pues ahí tú vas a estar luchando con esta escritura, porque no es fácil hacerlo. Quiero explicarlo con un ejemplo y con esto terminamos. En alguna oportunidad, aprendiendo acerca del perdón, un pastor que llegó a la isla de Margarita, su nombre es Hugo Vargas, él contaba que cuando él recibió por parte de Dios el hecho de que tenía que perdonar siempre, 70 veces 7, y que en nuestra vida el perdón tiene que ser algo automático, aunque la confianza venga con el tiempo. Cuando tú perdonas inmediatamente y aprendes a ir cultivando el perdón constante en tu vida, tu corazón no se ensucia. Pero en su vida personal, este pastor había sufrido de un evento horrible, en el cual cuando era joven estaba jugando un deporte con su hermano y otros amigos, y llegó una persona y le disparó a su hermano y lo mató. Y él decía, la Biblia a mí me dice que yo tengo que perdonar a la persona que mató a mi hermano cuando todavía resuena en mi oído el disparo que ese hombre le hizo a mi hermano. ¿Cómo la Biblia me va a decir a mí que yo lo tengo que perdonar? Y en ese momento él detuvo su crecimiento, no quiso saber más del Señor por un tiempo, pero después se dio cuenta que el Señor lo que quería era que su corazón fuera totalmente libre, hasta que él decidió darle la razón al Señor, aunque pareciera algo totalmente ilógico, sentarse a sus pies, derramar como agua y llorar lágrimas amargas delante del Señor y decirle, bueno, enséñame a perdonar a esa persona que tú me dices que yo tengo que perdonar, ayúdame. Necesito tu fuerza, necesito tu potencia, necesito tu forma, tu dominio, ayúdame a hacerlo. El Señor lo levantó, lo ayudó y él pudo conquistar el perdón para poder hoy en día tener un corazón limpio. Y cada vez que ese hombre se para a contar ese testimonio, pues es un testimonio muy poderoso que le enseña a todo el oyente que si él pudo perdonar al hombre que asesinó a su hermano, pues yo puedo perdonar a mi padre, puedo perdonar a mi madre, puedo perdonar a mis hermanas, puedo perdonar a mis hermanos, puedo perdonar a esa amiga que después se volvió enemiga y con la cual tengo 5 o 7 años que no hablo. Pues yo tengo que dar el primer paso porque tú y yo somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Señor Padre, en esta hermosa tarde te damos gracias por esta poderosa palabra, Señor. Por lo que has hecho en nuestras vidas. Porque tu conocimiento es más ancho, más profundo, más alto, Señor, que el que nosotros podamos tener. Porque tú eres un Dios ilógico, nosotros somos personas lógicas, pero tú nos llamas a lo ilógico y a tu sobrenaturalidad. Yo te pido en el nombre de Jesús que este mensaje haya sido un martillo en la vida de una persona, Señor, que cambie nuestro entendimiento, que nos enseñe, Padre, que cada vez que nosotros somos personas agradecidas, sencillamente, con nuestro agradecimiento, nos extendemos, Señor, hacia las alturas, porque estamos juntamente sentados contigo en lugares celestiales, Señor. Vemos todo desde arriba, de la misma forma como tú lo ves. Y a la vez te pedimos, Señor, sabiduría para seguir, Señor, subiendo contigo, poder ver las cosas a tu manera. Te damos el honor y la gloria, Señor, en esta tarde por este tiempo precioso
Que este mensaje, Padre, recorra el mundo, Padre, y transforme la mente y el corazón de personas que hasta el día de hoy no han podido conquistar todo lo que tú nos has llamado a conquistar, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Amada familia, nos vemos en una próxima oportunidad. Sigamos fuertes en el camino de la verdad. Muchas bendiciones para todos. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.